Quiero hablar de 2026 y quiero compartir con vosotros una reflexión que tengo sobre la temporada que viene, los coches, cómo se van a conducir y Fernando Alonso. Y por qué creo que, al igual que decimos que Adrian Newey tiene un lienzo en blanco para la temporada que viene porque es un nuevo reglamento, tanto de chasis como aerodinámico, y eso hace que haya muchas lagunas, muchas zonas grises, y sabemos que él es brillante en ese pensamiento lateral, tengo la sensación también de que por cómo se van a conducir todos los cambios que hay, lo diferente que va a ser la forma de gestionar las carreras y la Fórmula 1 en 2026, Fernando Alonso de alguna forma también tiene un lienzo en blanco y creo que parte con una cierta ventaja competitiva por cosas que él ha ido demostrando en su trayectoria en Fórmula 1. Me he puesto un poquito exquisito también, me ha parecido buena idea hacer algunos dibujitos para ir básicamente explicándoos un poco de lo que voy hablando, porque aquí vamos a hablar de cosas técnicas, de conducción y, bueno, nos vamos a poner un pelín técnicos, así que para que no os perdáis, pues me he puesto aquí en modo artista. A ver, hay una cosa muy importante, yo creo que no somos conscientes, lo dije ya en otra sección, pero estamos ante las 10 últimas carreras, cuando empieza el Gran Premio de los Países Bajos, estamos ante las 10 últimas carreras de la Fórmula 1 tal y como la conocemos. Que esto no tiene por qué ser una cosa apocalíptica tampoco, pero es la verdad. El año que viene los coches van a ser muy diferentes. Primero porque van a ser más pequeños, porque van a tener otro tipo de neumáticos con unas dimensiones distintas, porque la aerodinámica va a ser móvil, algo que por primera vez en la historia de la Fórmula 1 se va a permitir y casi que se va a utilizar, porque además el motor de combustión interna va a cambiar mucho su disposición y en lugar de entregar pues un 90% aproximadamente de la potencia total, va a entregar un 50%, 55%, y el otro, el restante, lo va a entregar la parte eléctrica y por tanto eso va a cambiar mucho las reglas del juego y la forma de conducir. ¿Cómo se van a conducir los coches del año 2026? Ya os digo que esto es una pregunta que llevo reflexionando y me llevo preguntando desde hace mucho tiempo. En ese sentido, y para enganchar un poco, para hacer un gancho del porqué de esta sección, he leído un artículo muy bueno en la prensa británica, en The Race, que habla un poco de cómo se pueden conducir los coches del año que viene, y eso me ha dado algo de pistas para empezar ya a juntar piezas y decir, ok, lo que podemos encontrarnos es esto, y ojo con Fernando en estas situaciones. La clave de la temporada que viene para mí es una palabra que se llama gestión. Podemos convertirlo en 3 palabras. Gestión de energía. En eso se va a basar, quizá no la clasificación, pero seguro lo que da puntos, que son las carreras del año que viene. ¿Por qué? Pues por lo que os hemos comentado, que hasta ahora el motor de combustión interna da el 90% de la potencia, el 10% restante le queda al motor eléctrico, y en 2026 esta fórmula va a cambiar a un 55-45 aproximadamente, con mayoría del motor de combustión interna por un 5%. O sea, hemos reducido a la mitad el motor de combustión interna y hemos duplicado la potencia que da la parte eléctrica. A ver, antes de nada, os voy a enseñar cómo funciona un motor híbrido de Fórmula 1 para que tengamos en cuenta los factores de los que voy a hablar a continuación. Esto es un esquema, más o menos, de lo que es una unidad de potencia híbrida actual de un coche de Fórmula 1, donde tenemos la potencia que viene de 2 fuentes, de 2 lugares. En primer lugar, aquí lo tenéis, el motor de combustión interna, el de toda la vida, es un V6 de 1,6 litros, un cubicaje de 1,6 litros, turboalimentado, no es atmosférico, está turboalimentado, y luego tiene 2 motores eléctricos, que en realidad más que motores eléctricos son motores generadores. Por un lado tenemos el MGU-K, que es el motor generador eléctrico cinético, y el MGU-H, que es el motor generador eléctrico de calor. A ver, ¿cómo funciona el ERS? O sea, la parte eléctrica que tanto se va a amplificar en los coches del año 2026. Pues lo dicho, os voy a ampliar aquí un poquito, tenemos la K y tenemos la H. El MGU-K es el Motor Generator Unit Kinetic, ya digo, ese es el nombre. Es un motor que entrega 161 caballos de potencia y actualmente los entrega pues por encima de los 100 km/h. Bueno, de hecho, ese es el compendio completo, ¿no? del ERS, tanto el MGU-K como el MGU-H. Cuando tienes, ya digo, cuando estás apretando el acelerador, a partir de 100 km/h, los motores eléctricos te aportan 161 caballos extras, pero tienen la ventaja de ser un motor eléctrico que cuando inviertes la polaridad, en lugar de gastar energía, lo que haces es regenerarla. Entonces, cuando sueltas el pedal del acelerador, lo que hace es invertirse esa polaridad y estos 2 motores se convierten en generadores. Es decir, la retención del motor hace que la electricidad se almacene en la batería. Hay 2 formas, hay 2 tipos de motores y hay 2 formas. La primera es la que hace el MGU-K, que es el cinético. Yo voy acelerando
o sea, más de 100 km/h. El MGUK está metiéndome potencia. Cuando yo levanto el pie del acelerador, la retención del motor lo que hace es girar el MGUK, que ha invertido su polaridad, y ahora lo que está mandando es, pues, energía para que se almacene en la batería. El MGUH hace una cosa muy parecida, pero lo hace con la turbina del turbo, lo cual es súper complejo, porque el turbo gira a miles de revoluciones, mucho más que el motor. Es una barbaridad lo rápido que gira un turbo. La turbina del turbo lo que hace es girar el MGUH también, y eso lo que significa es que genera electricidad. Y esa electricidad pues se almacena también en la batería. ¿Qué es lo que vamos a tener el año que viene? Entonces, el año que viene lo que vamos a tener es una eliminación del MGUH, no va a haber MGUH, y solamente nos vamos a quedar con la K. Eso sí, nos vamos a quedar con un motor eléctrico que va a ser muchísimo más potente, tanto como el triple. Ahora mismo, ya os digo, la parte eléctrica, el ERS, lo que aporta son 161 caballos. El año que viene, el ERS va a aportar 469 caballazos de potencia. Es una barbaridad, es muchísimo. Aquí hay un problema, no sé si lo estáis viendo venir. Estamos hablando de que ahora mismo hay dos motores eléctricos, o dos recolectores eléctricos, mejor dicho. La MGUK, que es la que recupera la energía cuando levantas el pie del acelerador, y por otro lado, el MGUH, que es el que recupera energía a través del giro del turbo. Vale, el año que viene hemos tenido la feliz idea, hemos sido genios absolutos, para quitar uno de los elementos que recogen energía, pero sin embargo, duplicar, casi triplicar la necesidad de energía del coche. Es decir, el MGUK, esta pieza de aquí, va a tener que trabajar muy mucho. Ya digo, va a ser el único recuperador y va a tener un límite de recuperación de 8,5 megajulios durante toda la vuelta. Entonces, todo se va a centrar en los momentos. Para mí, toda la clave de la vuelta, la clave de la recuperación energética, se va a centrar en esos momentos en los que el piloto no esté pisando el acelerador y, por tanto, esto no esté entregando energía eléctrica, sino que esté entregando, o mejor dicho, esté regenerando energía eléctrica para la batería. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, si yo, para ser rápido, tengo que pisar el acelerador lo menos posible, estamos hablando de una forma de conducir muy diferente. ¿Cómo se llama eso? Chat, que sé que algunos de vosotros sois expertos técnicos. ¿Cómo se llama esa técnica, por ejemplo, en la que yo llego a final de recta, levanto el pie del acelerador, me mantengo a vela y luego pego el pisotón al freno para, bueno, ir decelerando el coche? Lift and coast. Efectivamente. El lift and coast, para mí, va a ser la clave, y esto es lo que dice también el artículo de The Race, va a ser la clave absoluta de cómo conducir el año que viene un coche de Fórmula 1. La técnica principal. ¿Qué es el lift and coast? Venga, os lo voy a explicar rápidamente. El lift and coast es una técnica que se usa desde hace muchísimo tiempo y que se sigue usando todavía, en la que, ya digo, lo que haces es llegar al final de una recta y antes de frenar, levantas el pie del acelerador para que el coche vaya a vela y después pegas el pisotón al freno. Ahora mismo en la Fórmula 1 de 2025, ¿por qué haces lift and coast? Bueno, porque es una forma de ahorrar componentes. Es una forma de ahorrar combustible, porque al final dejas de revolucionar el motor y por tanto puedes cumplir con el consumo máximo. Es una forma al mismo tiempo también de solucionar problemas de temperatura, porque como el motor no lo lleva siempre al régimen máximo, pues la temperatura no sube y por tanto solucionas problemas de refrigeración. Es una forma también de salvar componentes de freno, porque para la gente que no lo sepa, ahora mismo un coche de Fórmula 1, solamente por la fuerza aerodinámica y el drag que genera, incluso con el DRS abierto, pues ya te provoca un pico de una G y media de frenada. Solo levantar el pie del acelerador, no pisar el freno, y en un coche de calle estamos hablando de como mucho 0,5 Gs, solo levantando el pie del acelerador tenemos el triple de frenada en un coche de Fórmula 1, entonces ya solamente levantas y ¡puf! Vas frenando y luego pegas el pisotón al freno. No tienes que tirar tanto de pastillas y de discos, básicamente. Y además de todo eso, en el caso de que seas la escudería Ferrari, también haces lift and coast porque, oye, hemos fallado en el diseño base del coche y resulta que estamos desgastando un montonazo el suelo del fondo plano. Y por tanto tenemos que hacer lift and coast porque si llegamos a la velocidad máxima, la fuerza aerodinámica aprieta mucho el suelo contra el asfalto y por tanto lo desgasta, bla, 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 bla. Vale. Esto es la técnica lift and coast en Fórmula 1 2025. Pues bien, en 2026 creo que no va a tener casi nada que ver. Pero va a ser la técnica necesaria. Os lo explico. Lo que va a ocurrir el año que viene es que a final de las rectas lo que vamos a tener que hacer es el lift and coast para
no frenar el coche. De hecho, no vas a querer que el coche se frene. Vas a hacer lift and coast para regenerar las baterías. Porque si estamos hablando de que cuando yo levanto el pie del acelerador, el motor eléctrico lo que hace es, en lugar de aportar energía eléctrica, regenerarla, ¿qué es lo que yo voy a querer? Levantar el pie del acelerador a la máxima velocidad posible, para tener el máximo tiempo posible, y sobre todo también durante el máximo tiempo posible. Entonces, ese lift and coast, lo que yo preveo es que se va a hacer mucho antes, al final de la recta, que ese lift and coast no se va a hacer con el propósito de frenar. De hecho, lo que yo supongo que pasará, lo que yo predigo, es que lo harás con los alerones todavía, con el Super DRS abierto, ¿no? Con ese modo X del alerón lo más abierto posible. Y lo que quieres hacer es eso, que dure el máximo posible para recuperar el máximo de energía, que te frene lo menos posible. Hay otro punto. Tienes que hacerlo también que dure mucho, porque si tú haces una transición muy rápida entre levantar el acelerador y pisar el freno, estás decelerando el coche, por tanto estás provocando que bajen las revoluciones del motor y por tanto el motor no va a estar girando a un régimen alto para que se regeneren las baterías. Mi predicción, ya digo, es esa, que vamos a hacer un lift and coast mucho más prematuro, con el modo X, el de menos drag, activado para que se mantenga esa velocidad el mayor tiempo posible. Y después lo que yo creo que va a pasar el año que viene es que vamos a volver a sonidos, a mapas motor, a cosas que nos van a recordar mucho a ese año 2011 y el difusor soplado. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es que incluso aunque el piloto esté frenando o no esté demandando acelerador, el motor siga girando. ¿Para qué? Para que el MGUK esté regenerando la batería. Tú no estás pisando el acelerador, tú no estás demandando potencia y por tanto no le estás pidiendo al motor eléctrico que entre y que gaste batería. Pero tú sí que quieres que el eje primario al que está conectado el MGUK esté girando para que el MGUK, que ha invertido su polaridad, esté regenerando y por tanto llene la batería más pronto. ¿Qué significa eso? Primero, que yo creo que va a haber un juego muy raro de marchas. Espero a lo mejor que ¡paf!, se peguen golpetazos, bajadas de marcha muy pronto en la recta para mantener el régimen de giro muy alto en el motor. Y segundo, y esto es una cosa que incluso el propio Adrian Newey ya ha dicho, que con ciertos mapas de motor, en mitad de curva, mientras el piloto está frenando, el motor siga girando. Ya digo, igual que pasaba con los difusores soplados, que estabas en frenada y escuchabas cómo el motor todavía seguía chutando. Evidentemente me diréis, ¿esto qué es lo que va a provocar? ¿Más consumo de gasolina? Sí, es cierto, pero al mismo tiempo tienes un motor de electricidad que te da ahora el 50% de la potencia, no un 10% solamente. Entonces yo creo que es un poco las gallinas que entran por las que salen. Acabas consumiendo casi la misma batería, la misma gasolina. Yo creo que es un poco lo que puede acabar pasando. El consumo de gasolina será más o menos el mismo, solo que ahora no estará empleada esa gasolina en transmitir la potencia al suelo, sino que estará empleada en regenerar las baterías. ¡Oh, vaya! Rango extendido. Para la gente que sepa de coches de calle, esto no es la primera vez que lo hemos visto. Me da la sensación de que los motores de combustión interna el año que viene, los coches de Fórmula 1 van a ser coches eléctricos o híbridos de rango extendido, de alguna manera. A partir de ahí, ya digo, yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos un poco a esos sonidos especiales, a bajadas de marcha un poquito prematuras, a lift and coast, a estrategias extrañas, para mantener, ya digo, las revoluciones altas y regenerar bien la batería. Evidentemente, dependiendo del circuito también, la forma de hacer este lift and coast, esta regeneración de las baterías y de gestionar un poco la energía, va a cambiar mucho. Es cierto que en todos los circuitos el límite va a ser el mismo, lo que puede regenerar la batería son 8,5 megajulios por vuelta en cada circuito, pero claro, es cierto que si tú vas a un Mónaco, vas a un Hungría, donde si sacas una gráfica a lo mejor te sale que el 30% o el 20% de la vuelta es cuando tienes el acelerador a tope y hay muchas frenadas, dices, pues aquí la cosa no va a cambiar demasiado, va a ser una Fórmula 1 muy parecida a la que tenemos este año, porque al final, bueno, es un circuito casi al estilo Fórmula E, y estáis viendo un poco cómo la Fórmula 1 se va pareciendo a la Fórmula E, donde la regeneración es muy fácil. Fijaos en las frenadas que hay en Mónaco, fijaos en las frenadas que hay en Hungría, poco espacio de tiempo que mantienes el acelerador a fondo en estos dos circuitos. Aquí es muy fácil que los coches estén en ese rango de medio segundo a lo mejor respecto al tiempo que tienen ahora mismo y que las carreras que veamos y la conducción que veamos sea muy parecido a lo que estamos ahora acostumbrados. Muy bien. ¿Qué pasa si nos vamos a Monza? O si nos vamos a la recta de Bakú, o qué pasa si nos vamos a Las Vegas, por ejemplo. Monza, 70 y pico % del tiempo de la vuelta con el acelerador a fondo. Amigo, ahí sí que va a ser una conducción
muy diferente a lo que tenemos ahora. Y ahí sí que vas a tener que regenerar un montonazo las baterías. Había muchos miedos de que los coches se pudieran quedar sin batería a mitad de la recta y entonces hubiera, por la diferencia de velocidad, accidentes fuertes. Verstappen fue uno de los que dijo eso. Eso es cierto que en las primeras simulaciones, en las primeras iteraciones del coche del 26, se encontró en las simulaciones de los equipos, cuando lo pusieron en el simulador. Pero con los cambios que se han hecho, sobre todo con la introducción de ese modo X, modo Y, la sensación que da, la información que se está empezando a filtrar es que no es tan dramática la cosa. Que sí que va a haber pérdidas de potencia al final de la recta, pero que no va a ser una cosa de repente un coche tiene 1000 caballos y pasa en el segundo siguiente a tener 500, porque es una diferencia de velocidad muy grande. Además de todo eso, la curva de potencia también, me estoy poniendo un pelín técnico, pero creo que es interesante. Si no me seguís, por favor, paradme y lo digo. La curva de potencia también, en la forma en la que se va a entregar la potencia eléctrica, está hecha de tal forma, está calculada de tal forma, que cuando se llegue a un punto de consumo, cuando la batería detecte que está ya cerca de agotarse, por simplificároslo mucho, lo que va a hacer es ir cortando la potencia gradualmente para que no sea un corte de 100 a 0. Es decir, que tú no tengas 1000 caballos cuando estás pisando el acelerador y de repente se agota la batería y pasas a tener 500 caballos. La batería ve que se está agotando, o el sistema ve que se está agotando, y empieza a cortar la potencia. Las simulaciones lo que dicen es, entre el 100% y el 0% hay unos 7 segundos. 7 segundos. La recta de Monza son aproximadamente 24 segundos, es decir, un tercio de la recta. Aprox sería en el que estás ya disminuyendo la velocidad hasta llegar a los 500 caballos, por ponerlo en alguna cifra. No va a ser tan dramático, no va a ser, como digo, tan dramático. A partir de ahí, es cierto también que hay otra cuestión, ¿no? Y que tenemos esta ayuda de los alerones móviles que se van a activar y desactivar en los puntos especificados en el circuito, y eso sí que es una cosa con lo que no se va a poder jugar. El modo X, ya sabéis, alerones abiertos al mínimo, vamos a tener mínimo drag, básicamente, en los coches, en el alerón delantero y el alerón trasero, y modo Z, el modo de curva, con los alerones cerrados, con máxima carga, y por consecuencia también máximo drag en los alerones. Estas zonas de activación van a estar muy bien delimitadas, es lo que dice la FIA en los circuitos, y se van a calcular para que se puedan abrir los alerones en el momento en el que tú pisas el acelerador a fondo y el coche ya está bien plantado. Básicamente, como las zonas de DRS. A ti no te ponen una activación de un DRS a la salida de una curva, te la ponen, salvo a veces cuando lo mueven para que no sea demasiado larga y jugar con los adelantamientos, te lo ponen cuando tú ya has salido de la curva, estás en modo tracción ya completamente plantado, con el acelerador a tope, y ya no vas a tener una pérdida de tracción si abres los alerones. Pues es lo mismo lo que van a hacer el año que viene. Pero estáis viendo que va a ser una forma de conducir los coches muy interesantes. Incluso porque, claro, con este Lift and Coast, por ejemplo, las trazadas también yo creo que van a cambiar. Lo que se está diciendo es que los coches tienen menos aero, pero van a ser más benévolos en su comportamiento, no tan límites tan extremos como los de ahora, que tienen una ventana muy pequeña de operación. Los neumáticos es cierto que van a ser más pequeños, va a haber Lift and Coast, entonces los coches van a ser más pequeños también, entonces hay más margen a trazadas más inventivas, más imaginativas, incluso también para los adelantamientos, siempre, eso sí, con el objetivo de que en entrada de curva, mitad de curva y salida de curva regeneres el máximo posible de la batería. Para mí, vuelvo a insistir otra vez, vuelvo a repetir otra vez, esa es la clave, la regeneración de la batería, cómo jugar con ello. Y es una cosa de la que muchos pilotos han hablado y de alguna forma, quiero decir, han advertido, ¿no? Por ponerlo en palabras un poquito más fuertes. En el caso particular del el artículo de The Race que he estado leyendo y es un poco la inspiración de esta sección, recogen unas palabras de Alex Albon que me parece que son muy buenas. Dice Albon, por ejemplo, se siente, respecto al coche del año pasado, dice, se siente diferente a cualquier cosa que hemos usado antes, ¿no? El coche de 2026. Nos acostumbraremos, ese es el trabajo del piloto, pero ya llevamos algo de tiempo a acostumbrar. Pero va a llevarnos, mejor dicho, algo de tiempo a acostumbrarnos. Creo que aún es temprano, pero mirad a la Fórmula E. Creo que es una versión más extrema de hacia dónde estamos yendo. La Fórmula 1 no será tan extrema, pero habrá una oportunidad para que los pilotos que tienen la capacidad cerebral de entender y facilitar todas esas exigencias lo hagan bien. Y aquí entra él. Vuelvo a leer otra vez la última frase de Alexander Albon. Los pilotos
que tienen la capacidad cerebral de entender y facilitar todas esas exigencias, lo harán bien. Yo creo que no tengo mucho más que decir en ese sentido. Si hay alguien que a lo largo de la historia ha demostrado, primero, saber qué pasa en cada momento en carrera, mejor que nadie, ese es Fernando Alonso. Pero hay una cosa, y es que yo creo que aquí está mi gran confianza, lo que puede hacer Fernando, o dónde puede marcar Fernando la diferencia el año que viene. Hablamos de Fernando en términos siempre de un piloto que se destaca por su resiliencia, por su fortaleza mental, un tío que tiene un entendimiento de carrera espectacular, un tío que es un súper carrerista, que sabe cómo defender y tapar como todos los huecos, que sabe adelantar y sabe hacerlo mejor que nadie. Y yo os voy a decir la verdad. Estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Para mí, la capacidad que tiene Fernando Alonso, y esto ya es una opinión personal y está basado en los... Desde 2003, ¿cuántos años son viendo la Fórmula 1? Más de 20 años. 22, de hecho. Lo que yo le he visto a Fernando en estos 22 años de Fórmula 1 que yo llevo, y además siguiéndola a él desde 2003 en Renault, aparte de esa garra y esa fortaleza mental y todo lo que queráis, para mí la cualidad que destaca a Fernando y lo que le convierte en un piloto diferente a cualquiera que yo haya visto nunca es su capacidad de adaptación. Para mí esa es la clave de Fernando Alonso como piloto. Su capacidad de adaptación y la creatividad que tiene Fernando. ¿Es el mejor clasificador? Yo creo que no. ¿Es el tío con la velocidad más pura de toda la historia? Yo creo que no. ¿Es el mejor tío en lluvia? ¿El ultimate en lluvia? Yo creo que no. ¿Es el que sabe hacer los mejores setups de toda la historia de la Fórmula 1? Yo creo que no. Pero es el que está más cerca de ser el mejor en todos ellos. Y sobre todo, Fernando Alonso es un tío que le eches lo que le eches, lo hace funcionar. Fernando es un piloto que ha brillado en reglamento de motores V10, motores V8 y motores V6 turbo híbrido, por ejemplo. Y los motores V6 turbo híbrido fueron, lo recordaréis, el ejecutor, el verdugo de Sebastian Vettel. Fernando Alonso es un tío que ha brillado con neumáticos Michelin, Bridgestone y Pirelli. Neumáticos Pirelli, por ejemplo, que fueron los verdugos de o Jenson Button o Mark Webber, que de 2010 a 2011 se perdió por completo y estuvo luchando por el título Webber en el 10 y en el 11 se perdió. Fernando Alonso es un tío que ha brillado con la aerodinámica pre-2009, es un tío que ha brillado con la aerodinámica de 2009, 2010 en adelante, 2014, la super aerodinámica de 2017 y con el efecto suelo del año 2022. Lewis Hamilton, por ejemplo, con el efecto suelo de 2022, se ha venido abajo. Fernando Alonso es que es un tío que le cascas unas 500 millas de Indianápolis con un mes de preparación y no te las gana a falta de 33 vueltas porque le peta un motor. Fernando Alonso es un tío que gana 2:24 horas de Le Mans a la primera, ¿vale? Que solamente estaba compitiendo Toyota y que son unas 24 horas de Le Mans. Fue el tío más rápido de los 6 pilotos que tenía Toyota. No solamente eso, sino que gana las 2:24 horas de Le Mans en las que compite y además el Mundial de Resistencia. Fernando Alonso es un tío que en su primer Dakar, que esto no son ni circuitos, en su primera participación termina en el top 15 y se queda a 4 minutos en la etapa 8 de conseguir su primera victoria en un Rally Dakar con 2 rides que había hecho antes de preparación. Es el tío más adaptativo y creativo que yo he visto en la historia del automovilismo y esto es opinión personal de Jorge Iglesias, pero es la verdad. Al menos es mi verdad. Yo nunca he visto a un tío que se adapte tanto, tan rápido y que saque tanto de cualquier cosa que le des. Sea un coche de rides, sea un coche de circuitos ovales, sea un coche de resistencia o sea un coche de Fórmula 1 que lo lleva haciendo desde el año 2001. Es un tío que en el año 2021 llega a Zandvoort y él pilla antes que nadie la trazada en la curva de Tarzán y en el 23, cuando todo el mundo le copia, pues él vuelve a cambiar otra vez esa trazada porque la óptima era diferente con los coches de efecto suelo. Es un tío que se inventó una forma que yo nunca antes y que la Fórmula 1 nunca antes había visto de torcer, de girar el volante con los neumáticos Michelin para meterle energía a los neumáticos y tener tren delantero y traccionar mejor que nadie. Y es un tío que si escucháis las onboards de los años de los V8, lees perfectamente lo que está haciendo con el acelerador, con los cambios de marcha, y es que no se parece en nada a lo que haya visto yo a otro piloto. Vuelvo a insistir otra vez. Creativo. Problema, solución. Y el año que viene, esa va a ser la clave, ¿eh? Más allá del coche, el piloto, donde va a marcar la diferencia el año que viene, es en adaptarse mejor que nadie a cómo adapto mis trazadas, mis frenadas, mi forma de acelerar,
de gestionar la vuelta para que la energía sea siempre la máxima en el momento adecuado. De la misma forma que en esta captura de pantalla, por ejemplo, él juega con Hamilton, con el DRS en Canadá, para saber cuándo es el mejor momento de activarlo, saber el año que viene cuándo tengo que gastar energía, cuándo tengo que recuperarla, cómo tengo que hacerlo, en qué curvas es mejor para que no me adelanten o para yo adelantar, para mantener la posición, etcétera, etcétera. Evidentemente, esto sigue siendo Fórmula 1 y pase lo que pase el año que viene, seguirá siendo Fórmula 1. Y la Fórmula 1 es un deporte en el que el coche cuenta un 90% o un 95% y el piloto un 5% restante. Que a lo mejor el año que viene, con toda la gestión que hay que hacer, el coche cuenta un 80% y el piloto un 20%, puede ser. O a lo mejor el año que viene, con lo importante que va a ser tener un buen motor que regenere, una buena batería que lo entregue y sobre todo una MGUK y una parte eléctrica que sea fiable, que sea ligera, que encaje bien con el resto del coche. A lo mejor la importancia del coche es un 97% y un 3% queda en manos del piloto solamente. Pero lo que es la parte del piloto creo que está muy cubierta. Y si entramos en un momento en el que hay una equidad por lo que sea de rendimiento entre varios equipos y Fernando está ahí, hay otros, no solamente él. Max es buenísimo frenando, Leclerc es buenísimo frenando y ellos seguramente saquen rápido también ese partido a la nueva reglamentación y encuentren el truco del videojuego, pero la sensación que yo tengo, por lo que he visto otros años, es que aquí Fernando parte con una ventaja competitiva por experiencia y sobre todo por su gran virtud como piloto, que es esa, es adaptarse. Saber en cada momento leer qué pasa en la carrera y adaptarse a ello. A partir de ahí, significa que lo que se ha hecho es un reglamento a su medida, ni de cachondeo. No saquéis, por favor, esa conclusión del vídeo porque no es la conclusión. ¿Significa que va a ganar el tricampeonato y que va a ganar la 33? No. Esa tampoco es la conclusión del vídeo y no quiero que sea el mensaje con el que os quedéis. No es justo pedírselo tampoco. No creo que sea justo, porque después de tantos años demostrando, oye, es pedirle casi que sea Superman. Pero con todo lo que yo he expuesto encima de la mesa, en esta sección, lo que os digo es eso, que yo no puedo pensar que el año que viene, en el mayor cambio de forma de conducir seguramente de la historia de la Fórmula 1, el tío más creativo y más adaptativo que yo conozco no vaya a ser también el que encuentre más rápido el truco del videojuego. ¿Y eso qué puede significar? Pues depende de dónde esté el coche. Puede significar puntos, puede significar podios, puede significar victorias y en el mejor de los casos podría hasta significar campeonatos del mundo.